Hola, muy buenos días. Una vez más, desde Casa Luna, Articocina, vamos a hablar sobre un tema que para todos es relevante y es composición. Pero la composición en el arte, en las artes visuales, la pintura específicamente, eh, vamos a enfocarla desde un punto de vista distinto y utilizando el léxico técnico de las artes plásticas de la Universidad de Buenos Aires, EUDEVA, y vamos a hablar sobre el tema que se llama actitud. Desde el punto de vista de la actitud vamos a ver exactamente qué se entiende por, por equilibrio, por composición, por peso, por dinámica, por tensión, por todos esos aspectos que en el fondo recorre la composición, pero a partir de la actitud. ¿Qué entendemos por actitud? ¿Qué entendemos por actitud? Actitud podríamos decir que es cómo uno se comporta, cómo uno se para, qué visión o ¿cómo se llama? Postura toma frente a un determinado lugar. Pero esa actitud, ese comportamiento, esa postura, no es solamente en la parte verbal, sino que también funciona en la parte física. Y eso se lleva a cabo también en el arte. Porque el universo del arte, que lo vamos a trabajar desde un marco, y lo vamos a trabajar dentro de un marco porque es la única forma de que entendamos el concepto de actitud. Dentro de un marco, dentro de un espacio determinado, dentro de un universo determinado, las cosas tienen un sentido de actitud. Si yo no tuviera límites, el concepto de actitud se tiende a diluir, a esfumar, a perder. Y les voy a mostrar un ejemplo. Si yo muestro esto, que lo hicimos tiempo atrás, donde estoy tirando y a pesar de que tengo recortado esto, se ve desordenado, se ve manchas para todos lados, qué sé yo, pero se pierde un poco el concepto de actitud, se pierde un poco el concepto de relevancia de cada una de estas manchas. Cuando estas manchas toman entonces importancia, va a depender de su actitud. Y para definir el concepto de actitud, la vamos a enmarcar un poquito más grande y la vamos a llevar a otro nivel y van a entender ustedes al tiro que cambió la actitud de la mancha. Y aquí entonces la mancha tiene otro carácter, ¿ya? Toma otra relevancia, ¿se dan cuenta? Es otra cosa. No es lo mismo que estar haciendo esto. Claro. Esto es cualquier cosa. Aquí ya le puse límites a la mancha. Y desde el momento que le pongo límites a algo, defino cuál es el territorio donde se van a desplazar las manchas, cómo se van a desplazar las líneas, cómo va a estar ubicado el punto. Y eso es el concepto básico de actitud. Obviamente cambia si nosotros le agregamos esto color. Pero vamos a partir de lo más básico, de lo más elemental, la actitud respecto al plano. Ahora, antes de empezar esto voy a hacer una analogía. Antes de empezar a hacer ejercicios acá y mostrar, digamos, para que se den cuenta cómo funciona la actitud en una composición, vamos a hablar de una analogía. Porque la Kitty me decía en un momento que Ilyachev me decía en un momento, ¿cómo se llama?, que no comprendía esto, que siendo el arte una cosa que requiere de tanta libertad, que ella la siente como la necesidad de expresarse libremente, ¿ya?, tenga que tener tantas reglas. Entonces yo le decía, bueno, en el fondo las reglas no son por casualidad, las reglas se fueron descubriendo en la medida que fue avanzando el ser humano en sus diferentes disciplinas, digamos. En el caso de la panadería, por ejemplo, si yo, que no tengo idea de hacer pan, le coloco, no sé, 2 litros de agua por 1 kilo de masa y a eso le agrego sal y azúcar a mi gusto,
probablemente voy a hacer un barro, una mercocha que no tiene ni pie ni cabeza, ningún sentido. Para mí va a ser exquisito porque voy a estar jugando con eso, va a ser entretenido, pero si lo que se busca es hacer un pan y un pan de buena calidad, no estoy cumpliendo con el propósito porque no estoy cumpliendo con las exigencias rigurosas que requiere la disciplina que es la panadería. Y entonces la Kitty me dijo, ¿pero cómo eso? Claro, le dije, mira, ¿cuánto ocupas tú de agua, Kitty? 500 de agua por un kilo de harina. 500 de agua por un kilo de harina, ¿qué más? 9 cucharadas de aceite. 9 cucharadas de aceite, ¿qué más? 30 gramos de levadura. 30 gramos de levadura. Media cucharadita de azúcar. Media cucharadita de azúcar, estamos haciendo pan. Y una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Y a eso le agregamos tiempo de leudado, doble tiempo de leudado. Y le agregamos temperatura. temperatura. Son 7 elementos, mira qué curioso, 7 elementos. Sí, dije, levadura. 7 elementos. 7 elementos. 30 gramos de levadura. 7 elementos, mira qué lindo. 7. Número 7. Fíjate para dónde va. ¿Cuántas notas musicales tiene el pentagrama? 7. Ah, qué curioso. ¿Cuántos son los colores que usa generalmente un artista? 7. Mira qué lindo. No nos vamos a dedicar a la numerología, claro. No, yo quiero. Rojo, azul, amarillo, primario. Secundario, verde, anaranjado, violeta, más el blanco, 7. El negro no, porque es la ausencia de color. Se dan cuenta que hay algo misterioso, hay algo místico, algo cabalístico. Bueno, existe una cuestión que se llama la numerología, y no es por casualidad. La numerología, incluso en el arte también se ocupa. Tenemos la ley de Fibonacci, que en el fondo es la medida áurea que tiene un número. Existe, como se llama, otras medidas, eso es phi. Existe otra cosa que es el pi. Todos los conceptos de alguna forma están entrelazados los unos con los otros. Esto no es una casualidad. El arte, por una parte, no es el caos absoluto, y por otra parte, no es el orden absoluto. Requiere ciertas reglas para que todo funcione equilibradamente, porque como somos los seres humanos, nosotros somos en parte desordenados y en parte somos ordenados. Requerimos un nivel de orden para poder desordenarnos. Tenemos el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, siempre somos duales. Tenemos esos dos conceptos, ¿ya? Y lo curioso es que siempre está dentro de un marco, y ese marco, ya sea teórico o práctico, nosotros en arte lo llamamos cuadro, ¿ya? Y esa es la gracia de cómo nace el concepto de la composición, de acuerdo al universo donde vamos a trabajar, ¿ya? Y para eso vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a cortar algunos papelitos que están secos. Sí, gracias a Dios, el acrílico es rápido. Y vamos a cortar algunos papelitos, todavía no está del todo seco. Vamos a apurar la causa y la vamos a apurar con un poco de traspaso, no talco en esta oportunidad, Kitty, sí. Es que ocupo el talco para otros finales cuando quiero apurar el secado de una pintura. No, pero esto me está quedando la escoba. No. Ay, qué bonito, me gusta. Bonito, y son traspasos sin querer queriendo, pero no es el propósito del taller de idea. Vamos a esperar que eso se seque, mientras tanto yo voy a cortar esto otro. Lo primero que voy a hacer acá, y les va a llamar la atención, es cortar una cartulina que la pinté negra, y la vamos a cortar en varias partes. Vamos a hacer unas más ahí, una segunda, y después vamos a hacer unos puntitos. Ya.
Vamos a irnos entonces a nuestro universo del papel, que va a quedar aquí, fondo blanco, y vamos a hacer eso. Si lo ve bien la cámara, lo puede ver con detalle. Yo lo que hice aquí, dentro de este universo, en blanco, es generar el primer Big Bang, por así decirlo, y le puse un punto. Ese punto negro puesto en este espacio ya hizo que este espacio cambiara de actitud. O sea, yo tengo eso, un espacio en blanco, no dice nada. Pongo un punto negro y esto inmediatamente toma otro carácter. Puedo cambiar el punto negro y ponerlo en otro lugar del espacio y me cambia la actitud. Lo pongo en otro lugar del espacio y también cambia la actitud. Lo pongo en otro lugar del espacio y tiene otra lectura. Digamos, en vez de actitud, lectura. Lo pongo en medio y tiene otra lectura. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Es ver exactamente cómo se comporta y qué siento yo y qué pienso yo cuando yo ubiqué el punto en un lugar determinado, en este caso el costado izquierdo inferior, en relación a este cuadro que está acá. ¿Qué sensación me genera? ¿Qué estoy pensando ahí? ¿Por qué me cambia la manera de pensar cuando yo cambio el punto hacia la parte superior izquierda del cuadro? ¿O es lo mismo para ustedes? Puede ser que para algunos sea lo mismo todavía. Pero, ¿qué pasa si yo lo coloco en el lado derecho, superior? ¿Qué pasa si lo pongo en el lado izquierdo, inferior nuevamente? ¿Y qué pasa si lo pongo en el centro? Ahora bien, ahí nace la historia. Si yo coloco otro punto dentro de este universo, que se me está quedando entre la uña, y no es chiste, es un punto muy chico, toma otra actitud. El universo, que son los límites de este cuadro, hacen que estos dos puntos se comporten, dialoguen entre ellos de una manera determinada. Si yo los acerco, dialogan de una forma dada. Si los traslado hacia un costado, nuevamente tiene otro comportamiento. Si yo lo giro y lo pongo en esa dirección, tiene otro comportamiento dentro del espacio. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende? Si yo lo coloco en la otra dirección, tiene otro comportamiento. Si yo lo coloco así, como lo estoy poniendo un punto abajo y un punto arriba, la psiquis, la mente de la persona, tiende a juntar esos dos puntos y genera imaginariamente una vertical. Claro. Si yo lo coloco así, imaginariamente genero una diagonal. Que en algunos casos, dependiendo de cómo se encuentre la persona psicológicamente en ese momento, podría decir, es ascendente, o sea, veo que esta línea va hacia arriba, en forma positiva. Si estoy anímicamente más decaído, lo voy a ver descendente, que va hacia abajo. Entonces incide un factor psicológico respecto al comportamiento de la actitud que yo estoy sintiendo o viendo. Hay una dualidad nuevamente, hay una contradicción incluso. ¿Ya? Después de eso tengo otra línea, que la tengo aquí, y entonces estoy hablando de paralelo. Vamos a parar el punto y vamos a transformarnos, y ya estamos hablando del término línea. La unión de dos puntos es una línea. Y entonces lo que voy a hacer es colocar la línea y sacar los puntos. Voy a dejar los puntos reservados para más ratito, vamos a seguir trabajando con punto y línea, y voy a colocar la línea. ¿Qué pasó aquí? Esto es lo que nosotros llamamos en arte un trazo. Y yo lo que estoy haciendo es colocarlo en la parte superior. O sea, en la parte... Estoy casi dividiendo el cuadro en dos. Fíjense bien. Tanto es así que si yo coloco una línea de continuidad acá,
yo tengo inmediatamente dos cuadros, uno arriba y otro, o sea, un rectángulo arriba y un rectángulo abajo. ¿Se siente? ¿Se ve? Ujú. Si por el contrario yo hago lo mismo en la parte superior, tengo nuevamente dos rectángulos, pero en este caso son verticales. Y se entiende que son verticales, se siente que son verticales. Lo curioso está en que si yo hago esto y dejo eso ahí, y lo voy a colocar al medio, de frentón, más o menos, ya. Psicológicamente se diría que eso significa reposo, estoy descansando. También significa horizonte, ¿m? Paz, quietud, ¿ya? Si yo en el escenario cambio esto y lo coloco así, lo estoy colocando en forma de atención, parado, de pie, firme, Alerta. alerta. Si yo coloco esto así y así, queda más claro todavía el concepto de que hay algo que está de pie y hay algo que está acostado. ¿Se entiende? Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque basta que yo cambie esta línea y la coloque así y cambia la actitud. ¿Qué es lo que estoy demostrando aquí? Dinámica, movimiento. Yo podría esto incluso colocarlo hacia abajo y colocarlo así, y estoy generando, como si fuera un reloj, dinámica, movimiento en cuatro direcciones. Si yo estoy colocándolo así, estoy generando movimiento en tres direcciones. Si yo coloco el ojo así, estoy generando movimiento en dos direcciones. Y estoy dividiendo el plano en dos. Por lo tanto, si yo desplazo esta línea hacia abajo, genero una superficie mayor y una superficie menor del formato. Y estoy a su vez generando atracción visual en el lugar, pero le estoy dando importancia a cada uno de los planos donde yo estoy atento porque algo va a pasar ahí. ¿Se comprende eso? Si lo cambio para el otro lado va a pasar lo mismo, pero en otro sentido. Y así sucesivamente, o sea, puedo hacer 1000 cosas sucesivamente. Ahora bien, yo puedo colocar las líneas ahora en forma paralela. Vamos a hacerlo así. Si yo lo hago en forma paralela, así, lo voy a colocar un poco incluso más inclinado así. Lo que estoy haciendo es generar ritmo. Por ejemplo, voy a colocar otro distinto. Ahí. Tum, tum, tum. Estoy colocando ritmo. Son como los compases musicales. Yo puedo hacer que tengo un espacio grande, un espacio mediano, un espacio mediano, un espacio grande. Puedo tener un espacio chico, un espacio mediano, un espacio más grande y un espacio aún más grande. ¿Se entiende? Esto psicológicamente genera para el individuo que está mirando el espectáculo no solamente movimiento y ritmo, sino que además genera direcciones hacia arriba y hacia abajo a los costados, y a su vez estos espacios que se van ampliando a la medida que van subiendo generan la sensación de velocidad. Como que esto fuera increciendo, igual que la música. Tum, tum, tum. Entonces, la actitud ya no es solamente el cómo yo estoy parado en mi vida, en el universo, sino que dependerá de los elementos adyacentes que participan conmigo. Ya no estoy solo, sino que dependiendo con quién andes, te diré quién eres, digamos, por así decirlo, como dicen vulgarmente los dichos. Por lo tanto, si yo genero eso y genero eso,
estoy inmediatamente generando una actitud diferente. Y si coloco eso, estoy generando inmediatamente una composición. Yo veré en este espacio si la composición la desplazo, la dejo más cerca, la incluyo ahí o la coloco acá, si eso va ahí, va acá, o si eso va como si fuera una boca, es una nariz, y arriba como si fuera una ceja, no sé, ¿ya? Para tener una actitud más parecida o si la curvo la línea de abajo para que sea sonriente como ustedes conocen. ¿Mm? Pero todo esto lo que estoy haciendo acá, este juego que estoy haciendo acá, tiene relación con lo que nosotros conocemos como actitud. Y sin embargo, a su vez, estoy hablando de composición. ¿Se entiende? Muy claro. Así es simple. Si a esto yo le coloco, por ejemplo, dos elementos más, y hago eso, ¡ay, mira, hizo una carita el señor! Tengo una carita. Si coloco esta cosa así, tengo una actitud, un comportamiento de la carita, ¿no es cierto? Por lo tanto, si lo coloco para el otro lado, estoy colocando otra actitud. ¿Ya? Si por el contrario, esto lo voy a colocar como si fuera así con los dos puntitos, me va a servir como para la nariz. Ahí. Oh, sí. La carita de una persona. Si lo coloco aquí abajo, va a ver como si fuera poco punto. Si lo coloco nuevamente en la línea acá abajo y le coloco esto, va a parecer como si fuera cuatro dientes. Si lo coloco arriba, va a parecer como si fueran bigotes. O si pones el cuadrado amarillo, es como una boca redonda. Y si yo le pongo, por ejemplo, Claro. claro, O los estamos jugando, puntitos adentro estamos tienen jugando, iris. vamos jugando y le vamos a poner entonces esto aquí. Miren cómo vamos vistiendo de a poco el personaje y lo vamos transformando en algo más encachado y así sucesivamente. ¿Me entienden? Eso se entiende por actitud. Ahora le vamos a poner cachete, vamos a ponerle cachete a la persona. Los cachetes van a ser rojitos o cuadrados, pero lo vamos a poner en diagonal los cuadrados. ¿Ya? Y estoy trabajando con los primarios. Y tiene otra actitud, otro comportamiento. La vamos a transformar en Rusia. ¿Cómo le transformaríamos en Rusia a Mireille? Le vamos a poner trenza más ratito. Vamos a ponerle ahora un pequeño toque de chasquilla. O las chaquillas así. Sí, así va. Es, ustedes que saben, eso, De chaquilla, claro. de chasquilla. Ustedes que saben de chasquilla, mejor que yo, pueden saber Ese hueón, exactamente ¿cómo se llama? cómo, cómo caer, ¿Rico? Rico. cómo caer la chasquilla. Ay, ¿Ya? estupendo. Y eso se llama composición. Lo que estoy haciendo aquí es generar una actitud determinada para que estos individuos tengan un gesto. Vamos a generar más actitud acá. ¿Mm? Y va, entonces tengo la certeza de que eso, y entonces ahora la vamos a colocar ligeramente de perfil al personaje. Y eso va haciendo que la cosa vaya tomando otro carácter. Estamos jugando en Casa Luna. En fin,
La importancia es que se dan cuenta que cómo se ha ido componiendo esto. Vamos a sacar ahora estas líneas de acá, vamos a hacer unas composiciones nuevas y vamos a decir, ahora vamos a trabajar los conceptos de paisaje. Ok. Vamos a la composición como concepto de paisaje. Es que el concepto de paisaje, señor Vidal, es horizontal y usted está trabajando en un formato cuadrado. Efectivamente. Mi universo es cuadrado y dentro de ese universo yo voy a hacer composición de paisaje. Lo que voy a hacer va a ser dividir más o menos esto en tres. Entonces, primero voy a colocar esto y después voy a medir. Voy a medir así el ojo nomás. O sea, voy a usar esto mismo como regla. Tengo desde mi dedo hasta del borde del cuadro hasta ese lugar una vez. Después coloco el dedo ahí, tengo dos veces. Y, me quedo corto. Tengo que subirlo. Voy a ver aquí. Tengo uno, tengo dos y tengo tres, más o menos. Entonces, cumplo con las características de un paisaje en la cual son 3 tercios. Tengo 2 tercios de cielo y 1 tercio de tierra o mar. Al revés, me interesa mostrar la tierra o el mar. Desplazo esto para arriba, mido nuevamente, para que se me ocupen los tercios, los 3 tercios. 1, 2, 3, más o menos. Entonces tengo 1 tercio de cielo por 2 tercios de mar. Ya, pero es que yo la imagen que quiero es mostrar un universo más pequeño. Lo que yo quiero es un cuadro que sea rectangular. Lo quiero rectangular. Veamos qué podemos hacer para hacerlo rectangular. Esa ya me gustaba. Vamos a hacer un universo rectangular. Entonces aquí estoy haciendo un cuadro rectangular vertical. Sí, pero es que el paisaje no tiene la división vertical que usted le está dando. En realidad el paisaje debería ser al revés, debería ser así. Eso es horizontal, ¿no es cierto? Eso es un concepto de paisaje. Sí, pero a mí me gustan las cosas verticales. La quiero así, mi paisaje. Pero ¿cómo lo vamos a hacer así el paisaje? Muy claro. Nuevamente, volvemos, dividimos los espacios en los 3 tercios. Aquí los 3 tercios van a cambiar. Va a ser eso, eso, eso. Más o menos ahí. Entonces tengo eso de tierra por eso de cielo. O al revés. Tengo eso de cielo por esto de tierra. ¿Ya? Y entonces, ¿qué podría poner yo ahí para que eso tuviera algún sentido? Qué sé yo, como si fuera un paisaje así. Hagamos un paisaje, inventemos un paisaje. Vamos a usar un paisaje con cerrito. Se me está corriendo el paisaje. Voy a colocarle un sol. Y le quiero poner agua. Pensando en que voy a usar los conceptos claros de qué es lo que se entiende por agua. O sea, yo quiero usar el agua azul, pero puedo usar el agua roja, el agua verde o cualquier color, digamos, eso depende del artista, ¿cierto? Pero ahí tengo un paisaje con agua, con un sol que cumple la normativa de equilibrio de composición porque tiene 2 tercios por un lado y 1 tercio por el otro. Y miren que es bonito.
Vamos a poner esto como si fuera un elemento ajeno. Vamos a ponerlo por acá, aquí. Y se ve bonito, ¿no es cierto? Claro que sí. O sea, funciona. Funciona como paisaje. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que he hecho? He ocupado los conceptos estéticos, de equilibrio, de peso, de composición, de color incluso, porque estoy trabajando casi con los opuestos complementarios, con los colores primarios, pero opuestos complementarios. A esto le vamos a colocar, supóngase ustedes, un barquito acá. Y a lo mejor le vamos a poner otro barquito por acá. Yo puedo equilibrarlo, cambiar la composición, decir ya, este barquito va a estar ahí, rompiendo esa línea vertical, pero que me llegue el ángulo del cerro, que me llegue justo donde está la quilla, esto, y entonces, y el sol lo voy a colocar ahí arriba. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo es juntar esta diagonal entre el sol, el cerro que está acá, y el barquito que está acá, y le estoy dando esa dirección. Esa dirección termina de composición. Y por otro lado, estoy colocando ese ahí y este otro acá, y estoy colocando esto otro como elemento compositivo. ¿Me funciona? No lo sé. Personalmente no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Porque es muy rígido, demasiado simétrico. Para otra persona le puede gustar mucho. Y está dentro de los cánones de composición. Yo voy a romper esa línea. Voy a mantener esa línea, pero voy a romper esa línea de tal forma que esto no sea del todo así. Entonces lo voy a dejar así. Y aquí entonces, a cambio de eso, le voy a poner, no sé, una línea, algo que me rompa la monotonía, pero que tenga relación con lo de arriba. Entonces voy a hacer esto. Tengo el sol, más bien repetido acá abajo, en la misma ubicación, y esto he roto absolutamente la línea. Entonces ya no tengo el mismo sentido de composición. Tengo esta línea que viene con esta que se repite con esta otra, esta que se repite con esta. O sea, yo lo que estoy haciendo es lo mismo que hice con los lápices, con los formatos negros. Tengo una línea ahí, tengo otra línea ahí, tengo otra línea aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo en la composición aquí? Que se repite lo que vimos inicialmente, el ritmo. Exactamente aquí. Estamos entonces hablando del ritmo. Miren acá. Tengo eso. Tengo esto. Y tengo esto otro. ¿Qué estamos repitiendo nuevamente? Ritmo. Sí. Distancias, profundidad. ¿Podría colocarlo más abajo? Sí, puedo colocarlo más abajo. ¿Me va a hacer más entretenido? Me va a hacer más entretenido, sí, efectivamente. ¿Ya? Cambia el ritmo. Pero cambia el ritmo. Y eso es la composición, básicamente. Las hay concéntricas, las hay lineales, pero todo nace de la geometría, del abstracto a lo figurativo, a lo realista. Se los dije desde un comienzo del año pasado. Para ustedes era ario, estéril, son los comienzos. Esto es una fórmula que en el fondo, en la medida que ustedes la vayan entendiendo, la vayan comprendiendo y la van a aplicar, como dice la Kitty, es como el pan que ella realiza todos los días con su fórmula matemática. Pero la tienes tan asimilada que yo, en general, ustedes llegan y hacen un cuadro y componen en el cuadro. ¿Ustedes me han visto que yo he objetado en general alguna cosa cuando ustedes hacen un cuadro? En general tiene buena composición, tiene un buen equilibrio, porque el ser humano lo tiene innatamente metido en parte en su memoria habitual, o sea, en el orden que mantiene en la casa, en cómo me arreglo la cara, la ropa que uso, ¿no? Uno siempre va incorporando elementos nuevos que lo hacen más audaz, más dinámico o más estático, sé que es muy rápido, pero los conceptos son eso. Vamos a ponernos abstracto, pero esto abstracto tiene relación directa con la composición, nuevamente.
Miren, una composición abstracta. Bonito, ¿no? Sí, es bonito. Es como un juego. ¿Mm? Vamos a romper esa composición ahora. Fíjense, como si el rojo que se metió debajo del agua aparece nuevamente acá. Y lo voy a hacer ligeramente más abajo que el otro para no dejarlo tan rígido. Psicológicamente yo tiendo a unir los dos rojos. ¿Se fijan? Entonces estoy haciendo como si estuviera Como haciendo Kandinsky. puntadas con los hilos de que yo lo metí debajo de la tela, lo saqué en el otro lado de la tela. Pero estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo una composición. Como Kandinsky dice la Kitty, sí. Y esto es ensayo y error, o sea, lo que me interesa es ver qué es lo que se produce, qué se me produce en el subconsciente si yo lo hago así, o si esto lo dejo aquí. Miren, cambia la cosa. Si esto lo corro para abajo, lo corro para allá, lo dejo simétrico ante eso, ahí. Si me pide o no me pide otro elemento, o sea, este juego que yo se los mostré en la primera clase, es un juego para que ustedes lo hagan en la casa. Cuadrados, rectángulos, triángulos de todo tipo. Y ustedes se generen su mundo, su universo, su maqueta, y van jugando y van armando su composición. Van diciendo esto lo quiero acá, esto no lo quiero aquí porque esto es un pie forzado respecto a eso, esto no lo quiero ahí, esto me interesa que vaya el rojo acá, ¿ya? Y el rojo me funcionó, pero me pide amarillo acá, entonces voy a meter un amarillo que venga aquí. Es un juego en la cual ustedes automáticamente están sin querer queriendo creando. Yo puedo incluso mover mi escenario para ver si esto me funciona, qué pasa si yo lo saco, qué es lo que dejo, cómo lo corro, si es más cuadrado, más rectangular. Eso es, en el fondo, el concepto de actitud dentro de la composición. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Ahora, esto cambia, obviamente, que es un aspecto que no habíamos visto, cuando yo coloco un fondo negro. Porque eso también es otro factor que incide. Sé que el fondo es blanco, el fondo es negro. Uno es ausencia de color y el otro es presencia de color. Como esto está demasiado sucio, se anduvo saliendo, vamos a colocarle, miren cómo funcionan los colores encima de los negros. No es menor, ¿eh? Es todo un mundo.
más en el negro. Sí. Se destaca más en el negro que en el blanco, ¿no es cierto? Curiosamente, porque es la ausencia. ¿Y saben por qué se destaca más en el negro que en el blanco? Porque el borde que tengo es blanco. Entonces, entre la luz y el negro, el contraste es mayor. En cambio, aquí está ocupando un fondo blanco y un marco blanco. Si hubiese ocupado un marco negro y un fondo blanco, habría pasado el mismo fenómeno que acá. Claro. Y eso se llama actitud. Ya. ¿Comprendido? Sí. ¿Por qué? Porque la teoría del color, que es necesario estudiarla, dice que ningún color se comporta de una manera determinada por sí solo, sino que depende del que está al lado. Claro. Por lo tanto, el rojo es el opuesto complementario del verde cuando tienen la misma temperatura. El amarillo es el opuesto complementario del violeta cuando ambos tienen la misma fuerza, la misma temperatura. El anaranjado con el azul tienen la misma fuerza cuando están son opuestos complementarios. Por lo tanto, si yo los coloco al lado uno del otro, se van a potenciar como si fuera una fiesta. Claro. ¿Te refieres a cuando tienen la misma temperatura, a que tienen la misma grado de ¿Saturación? pigmentación? ¿Saturación? Eso se llama saturación. Ah, Perfecto. ya. Exactamente. Cuando el nivel de saturación, pero no es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo. El nivel de saturación de un color es cuando el color tiene el máximo de pigmentación. Ya. Ese es el color de saturación. Y químicamente los colores tienen su nivel de saturación. El grado de transparencia u opacidad del color es por las características del pigmento y la tolerancia que tiene para que un color sea saturado. En los pomos que yo compro de una marca X, no es que el color X yo lo pueda conseguir en, por ejemplo, el rojo, en rojo quinacridona magenta transparente, semitransparente y opaco, no. El quinacridona magenta, que es un color orgánico, todo esto, que el orgánico no tiene nada, pero que está hecho químicamente, tiene cierta reacción, es más transparente que un rojo magenta común y corriente, siendo el magenta bastante transparente. Y ambos que acabo de mencionar son aún más transparentes que el vermellón, que es un color más opaco. Y se debe fundamentalmente a que el grado de pigmentación que permite la mezcla para llegar a su mayor saturación lo deje en opaco. ¿Qué significa eso? Que la tolerancia de la pigmentación del quinacridón magenta dentro de los medium y aglutinantes para formar el pigmento tienen un máximo nivel de tolerancia. Sobre ese nivel de tolerancia hay sobrante de color, que en realidad no va a ser influyente para nada, o sea, ya el color llegó a su máximo nivel. No permite más carga de pigmento, porque ya se empieza a transformar en un sólido, en una pasta, ya no una pintura líquida o fluida, digamos, o como un acrílico común y corriente o un óleo común y corriente, sino que ya es otra cosa, es un terrón de algo. Y eso hace que el color, su naturaleza permita que sea más transparente. Hay algunos colores que si yo le coloco menor carga, me permiten un mayor grado de transparencia. ¿Ya? Ahora, sabiendo eso, claro, es importante saberlo, ya que nos metimos en ese campo, que existen los auxiliares. Por ejemplo, yo a ustedes, dentro de los medios acrílicos, les digo que usen el glazing. Y glossy, porque yo uso brillante, pero existe mate, que es opaco, o existe satín, que es semibrillo. ¿Pero por qué? Porque lo que me permite el polímero, que es acrílico, ¿no es cierto? Lo que me permite el polímero acrílico del glazing es estirar la cantidad de pigmento sin que esto se transforme en polvo, como si fuera tierra de color. La gente habitualmente tiende a mezclar el acrílico con agua para diluirlo. Y claro, si tú lo diluyes mucho, tú te vas a dar cuenta cuando lo apliques que te van a quedar los granitos del pigmento, igual como si fuera tierra de color. Pero lo que hiciste ahí fue romper la cadena de pigmentos. Los pigmentos van unidos
como tomados de la mano, así que religiosamente tomados de la mano uno con otro, productos del acrílico, que es el aglutinante. Lo que me hace el agua es hacerlo más líquido para que esto se pueda estirar un poquito más. Pero no puedo exagerar. La única forma que yo puedo para que esto se estire lo máximo que se puede estirar es hacer que los pigmentos vayan acostados dentro de la cama del acrílico, que es el auxiliar, que en este caso viene a ser el liquid, viene a ser el, ¿cómo se llama? Glazing. ¿Ya? Y eso me permite entonces que expanda y haga transparencias, o sea que el color quede más transparente porque está más distante uno de otro. Ahora, si el pigmento que estoy usando es en esencia más transparente, la transparencia se va a lograr con mucha más facilidad al estirarlo con el glazing. Ya, entiendo eso, pero la temperatura de los colores? La temperatura del color es lo siguiente. El color más luminoso, después del blanco, que es la luz máxima, es el color amarillo, porque su nivel de vibración óptica está más cercana a la luz. Por eso que en la paleta se coloca el blanco, después se coloca el amarillo, después se coloca el anaranjado, después se coloca el rojo, después se colocan los cafés, que son los cálidos, y después vienen en orden, vienen los verdes, los azules y el violeta, que es el que menos vibra, menor vibración tiene. ¿Ya? Ah, ya. Por eso que los astros, cuando miran los hombres, los astrónomos, que sé yo, miran las estrellas, ven rojo o azul, porque si es azul es porque se va alejando la estrella, o bien se están alejando las estrellas de nuestra constelación. Cuando es más rojo es porque se van acercando los objetos de nuestra constelación. ¿Ya? Y como les digo, el haz de luz, amarillo, blanco, son más luminosos, más encendidos. Ahora, claro, esto tiene igual una temperatura y está con este color en particular, que es una mezcla en realidad. Este no es un rojo vermelho, sino que lo hice mediante una mezcla magenta con un poco de amarillo y otro rojo distinto. Le da una temperatura, que si yo lo mezclo y lo coloco al lado de este rojo que está aquí, que es un quinacridona magenta, que es ligeramente más bajo, tiene otra temperatura más baja. Se siente que es más bajo, es menos luminoso, este es más encendido, ¿no? Claro, tiene como más fuerza. Tiene como más fuerza. Esa fuerza es lo que se llama temperatura. La fuerza del color es la temperatura del color. ¿Ya? En los amarillos tenemos este amarillo, que es un amarillo medio, de mucha fuerza. Claro. Si yo coloco un amarillo limón, el amarillo limón Claro, sí. es mucho más claro, es medio verdoso incluso, Claro. en relación a esto más frío, pierde fuerza. Claro. ¿Ya? Entonces la temperatura de un color es qué tan luminoso y encendido se ve el color en relación a que está al lado. Entonces, todos los colores tienen su grado de encendido. Ujú. Si yo coloco al lado de un rojo el verde, que tiene la misma temperatura, voy a tener entonces El equilibrio. el equilibrio. Y si los coloco al lado, es como si fuera bombo en fiesta. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un rojo magenta al lado de un verde viridian, los dos tienen la misma temperatura. Un azul ultramar al lado de un anaranjado puro, la misma temperatura. Un violeta puro al lado de un amarillo medio, la misma temperatura. Es distinto si yo cambio a violeta rojizo, Claro. porque entonces tendría que ser un amarillo anaranjado, o un amarillo verdoso, perdón, al revés, amarillo verdoso. Se dan cuenta que tendría que ser un amarillo limón, que no es verdoso, que el amarillo medio. Y esto se va girando dentro del reloj cromático. Y eso es lo que tienes que manejar como concepto para componer el color. componer el color. Entonces, aquí hemos visto dos cosas dentro de esto. Una, la composición de las líneas, las tensiones, los ritmos, como actitud, de la forma, pero además hemos visto otros elementos que son cómo la fuerza del color interviene sobre el espacio que lo habita, que en este caso es el cuadro. ¿Ya? No es que esté diciéndolo todo respecto a composición, o sea, de hecho hay un proyecto que
que es el fondar, en la cual esta cuestión vamos a profundizar aún más sobre esto, viendo otros temas. Pero esto les puede dar una película clara respecto a qué es lo que es la composición y cómo más o menos manejarla. Cuando yo no sé qué es lo que está bien en un cuadro, Claro. basta que yo haga un cuadrito chico y defina, mira, yo hice este mono que está acá, en este mono, ¿cuáles son las líneas más preponderantes? Bueno, la línea de la mirada, una. Después, la línea del brazo que va hacia acá, tengo otra línea. ¿Me entiendes? Lo que yo hice aquí. Entiendo. El que yo vaya manejando estos conceptos que indiquen que esto tienen ciertas diagonales, direcciones, y eso le va generando fuerza al trabajo, o la va perdiendo, o se va enredando. O sea, si yo tiro puras cosas encima, claro, o sea, esta cuestión- No hay un sentido. mira mi composición que hice yo, me quedó Qué linda, fantástica, qué qué linda, linda. que se... ¿Me entiendes? Me gusta. Qué linda mi composición. Puede ser genial, pero yo puedo partir de esto. Pero a partir de esto yo así ya, esto de aquí me está distorsionando porque es otro color. Pero le voy a colocar el azul acá para que juegue con el azul que está aquí y este otro y ya, ok. Voy a empezar a jugar con las fichas, por así Darle decirlo. una coherencia. Y voy a empezar a hacer una cosa que esto me gustó. A eso le tomo una fotografía con el celular y digo ya, eso, ¿cómo lo transformo en obra? Así de simple. Pero es un juego que ustedes pueden tener en forma normal en su casa, sobre un, no sé, pues si van a tener un taller, háganse un porcelanato blanco, un porcelanato negro, tengan su marquito ahí, tengan su caja de cosas que sí le van colocando cuestioncitas encima y se van a dar cuenta al tiro cómo funciona. ¿Les pareció? No, el espacio, la cocina es la cocina, el living es el living, y Gonzalo ya lo están echando a la casa ligerito porque en realidad es demasiado invasivo con el trabajo que yo realizo y por eso que tengo que hacer mi taller. ¿Ya? Pero se comprendió el concepto? Ya. Perfectamente, sí. Ahora bien, vamos a otro aspecto que es el tema de la María Inés. Yo puedo trabajar una tela, por ejemplo, que sea incluso delgada. Sácame esta de acá. Voy a colocar esta aquí. Tengo Siéntense, esta, por que, favor. esta es como delgada. Ya, siéntense, por favor, para que no siguen ahí como si estuvieran levantando. Vamos a sacar estos palos de aquí ahora y vamos a ver solamente esto. En relación a lo que es la actitud de lo que vimos recién, ahora esto, fíjense, alarga un poco este formato, ¿Ya? coloca esto acá, cóselo, o sea, colócale un hilo, que Sí, se sí, note sí, el hilo, que lo sí. que es, agarrándolo aquí y allá y trabájalo como un fondo. Y esto ya por sí solo es Se una defiende. obra. Ya. Es una obra de la naturaleza. Mm. Si yo a esto le coloco otro elemento más, que no lo traes aquí, pero que tenga relación con este ¿El mismo vellón? tratamiento. ¿No? ¿El vellón? No, otro de estos, pero más ¿Patito? chiquitito, más chiquitito, sí. Pero esto aguanta otra cosa, lana, por ¿Mm? ejemplo. Es que quiero planitos, claro, más planitos, no tan redondos, como estos que tienes aquí. Puede ser una pedacito plano. Eso, güey. Ese es más Ya, chiquito. eso es Ah, chiquitito. fantástico. ¿Ya? Eso es chiquitito. Entonces, Qué lindo. Eso. entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una composición. Aquí, aquí, como si fuera un mostrario, ¿no es cierto? Así de simple. Pero en el fondo lo que estoy... La pregunta es, ¿qué te sugiere esto cuando yo lo coloco así en forma horizontal? Pues lo voy a colocar en forma horizontal. Ya. ¿Qué te sugiere esto ahí? Desde tu ángulo. No sé a qué te refieres con qué me sugiere. ¿Qué sientes tú? Por ejemplo, ¿no hay una relación así como si fueran familia? Ah, claro, hay como Una relación familiar, ¿no es coherencia, cierto? claro, sí. Hay una relación de unión, Claro. de lazos afectivos, de algo que los integra. Ya. ¿Me comprendes? Sí, sí, te entiendo.
La mamá con los niñitos. por ejemplo. Mamá con hijo, claro. ¿Me entiendes, no? Claro. Hay una relación de relación, de vínculo, porque nace del concepto de composición y lo estoy ubicando con un cierto sistema de orden. Le he dado un orden especial a esto. No lo he dejado así tirado al azar. Ya. Entonces lo he sacado de contexto. Estoy usando el concepto, ¿cómo se llama? Del urinario que hizo, ¿cómo se llama? Este artista que en su momento fue cambió toda la conceptualización del arte y estoy llevándote la obra al arte conceptual. Ya. Entonces la estoy llevando a otro nivel. Habla de la naturaleza Sí. silvestre y en el fondo el que tú lo coloques, la saques de la tierra y la coloques en otro umbral es como una especie de respeto o rito a esa cosa. Entonces, estamos hablando del paisaje, Ya. de la naturaleza en tu obra. Simple ¿Cachai? y poderoso. Ya. Simple, así de simple. Basta que tú incluso puedes pulirlo, dejar en parte y en parte pulir algunas partes así como que por aquí ha pasado la mano del hombre. Como dejar el guiño, el gesto de que en parte el hombre ha intervenido en la naturaleza, pero no en todo. Ya. ¿Mm? Ujú. Por decirte tú algo. ¿Mm? Ya. Qué lindo. Eso es lo que se me... Esto también en formatos pequeños, si fueran al revés, por ejemplo, miren. Hay formatos más pequeños. Bueno, déjalo acá, déjalo Ya. acá. Déjalo acá. Pásalo todo. Es como jugar con los huesitos, o sea, si fuera el cementerio y empezar a pero sí es lo mismo, si en el fondo yo lo veo en el caso de mi hermano colecciona cabezas de ciervo. Entré a la casa de él y le dije, ¿qué te parece? O sea, espectaculares, pero le dije, mira, me da la impresión de estar metido dentro de un cementerio. Le dije, no te puedo creer. Pero por supuesto, si esta cuestión es como la película, no sé, Depredador se llama, algo por el estilo, Claro que juntábamos. que Highlander, cortaba la el que cabeza. cortaba las cabezas La- Highlander. Las cabezas, ese es otro, claro. Pero es como eso, digamos, ¿ya? Y en el fondo lo que estás haciendo un poco es eso, es un rito, el rito de juntar los elementos, estos es otra composición. Va aquí, este va con este, mira qué lindo, y va con este, Sí. planito, que va acá. Esos tres que están ahí, tenéis un cuadrito ahí no va, ahí. Esos que son como planitos. Estos como plateados, son diferentes colores. Eso es una obra. Solito. A lo mejor este Y por ejemplo, si ya yo trabajo una obra así como tú lo estás armando, el fondo no le aplicaría color, le pondría un yo le aplicaría o blanco o negro, dependiendo. Ya. Haría la prueba con negro Ujú. y haría la prueba con blanco. Ya. Vería cómo se llama, si requiere un bastidor o no requiere bastidor. Si tú le quieres dar el concepto del respeto que se merecen las cosas, yo haría eso. ¿Mm? Ujú. Este también es plano. Claro. Esto también es parte del diálogo de eso. ¿Mm? Incluso puedes hacer varios, o sea, puedes hacer una composición de esto, o sea, no necesariamente eso, sino... Ahí tengo con 6, tengo con 12, tengo con 15, tengo la mitad con Una serie. Claro. Muchos artistas hacen eso. ¿Mm? No, eso... Ya, sí entiendo. Ya, eso Eso es una. ya, eso es una. Después lo otro. Le hago un edificio, le coloco un pedestal, le coloco un plinto de piedra o de madera. Ujú. Haces un cajón de madera que sea altito, Ya. más o menos así tanto el cajón de madera.
para que te quede con suficiente peso, lo llenáis con arena o con piedra o con lo que sea, para que sea pesado acá abajo, y esto lo dejáis hacia arriba. Y esto en sí es un gesto. Pero por ejemplo, me podría poner unos 3 o 4, que cada uno, Por supuesto. no sé, le puedo poner hasta Pero- una luz, no sé. Es que ya no, estáis transformándolo en El lámpara. utilitario. Ya, pero ya, sin luz. Pero lo puedes transformar en lámpara, Sí. pero eso sería un objeto decorativo. Claro. ¿Entiendes? Ya. O sea, lo puedo llenar de LED y puedo llenar las estrellitas y No, todas las pero si no cuestiones. le cambiará su ¿Me figura, entendí? Claro. O sea, puedo llenarle estas cositas con piedra y nos vamos hacia el arte kitsch. ¿Ah? El arte del mal gusto, pero el concepto del arte del mal gusto tiene sus Sus reglas, sus normas. reglas, pues. No es una cuestión de así de llegar y tirarle. Claro. No es caca, es arte kitsch. Ya. ¿Ya? Pero Pero por ejemplo ahí se ocupo otros elementos naturales ya como, no sé, por hilos, Lana. algodones naturales que tengo, por ejemplo. cobre, piedra. Esto Ya. yo lo trabajaría con elementos naturales. Por ejemplo, yo haría una alianza, por ejemplo, de esto con la piedra. Ya. Que Por tenemos ejemplo, le tanta puedo poner piedra. una base de piedra, por ejemplo, que mi papá hace bases de piedra. Uy, ¿Sí? yo quiero Hace conocer a tu papá. mortero, todo eso. Sí, puedo ocupar Hace su tiempo mortero. libre. Sí, de piedra. Mentira. ¿Me puede hacer un metate? ¿Cuánto me cobrará por un metate? Yo quiero eso. Nosotros necesitamos un metate, pero eso queremos. Que son de costumbres del sur y o del norte de América, digamos, que son del indigenismo precolombino, y me encantaría tenerlo en la casa. Y me gustaría sí, conocer a tu papá, además, te lo digo sinceramente. Mira, esto yo le daría por las características de esto, y puliendo habría que ver cómo se da el pulido. Ya. Si el pulido vale la pena, yo lo transformaría en escultórico. Ya. Si no, yo lo transformaría en elemento solo. Y incluso ni siquiera lo colocaría como te lo mostré yo recién en forma horizontal, lo colocaría vertical. Ya. Lo colocaría así, Mirado así. así. O sea, está parado así, esto para arriba, esto para abajo. Ya. ¿Ya? Y el paño detrás. Entonces lo amarro acá, y esto queda como un elemento así. Ujú. Y en tu casa se vería, pero Súper. te aseguro que sería un lujo. Ujú. Ya. ¿Mm? Ujú. Y como te digo, artísticamente sí, tiene relevancia porque tiene características de el respeto por la vida, por la naturaleza, por recoger y rendirle tributo o homenaje, digamos, al paisaje, a la naturaleza misma de los árboles, a lo que es la vida. Ujú. Así lo siento yo por lo menos. Ya. Sí, a mí me gustan igual los ¿Mm? autos, estos palos y todo esto. Como te digo, no todo en la vida es pintura, es el cuadro, es el formato que viste recién. De repente las cosas por sí solas hablan. Claro. Y no Por es ejemplo, tan- préstame esos dos de ahí atrás. Estos de acá, yo aquí con estos redondos haría una composición, y estos incluso que son más sencillos los he visto pintados. Ya. Si tú te metes a internet, he visto ensambles de estos así como unidos, así como verdaderos cuadros en los cuales voy haciéndole manchitas de colores acá, que se van ensamblando con otro que tiene la manchita de color acá y allá, y entonces se transformó esto en un soporte de arte. Claro. Y está completo en un Claro. panorama así, en la obra. Claro. Eso me gustaría hacer, eso como que ¿Te me llama la gusta. atención? Sí. ¿Sí? Muy raro lo que estoy diciendo. No, No, o sea, es precioso, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho, por eso. son muy lindos. Son un tesoro esto. Sí. Como te digo, eso por ejemplo se presta para eso. ¿Por qué? Porque no entregan, no siento que entreguen Claro. a la beta la historia que muestra La información. la información que entrega. Los nudos. Claro, esos van todos dentro de la misma parada, Claro. todos los redonditos. Un asunto, un soporte que me permita ponerlo. Es que no necesitas, mira, No, Ellos pero, yo mismos digo, mira. pero yo digo un palito, po, No algo sé. por detrás. ¿O no, cómo lo no, ensamblo? mira, tú los unes, primero determinas cómo van unidos, cuál va a ser el lugar, el punto de enlace entre ellos. Ujú.
y se le pasa un taladro finito de lado a lado Ujú. y venden por metro los, ¿cómo se llaman? Lo mismo que tengo puesto en el radier afuera, que son unos hilos le llaman, que son de aluminio, que tienen tuerca. Entonces le coloca Ya, sí entiendo. la tuerca, que se hace un hoyito para adentro para que la tuerca quede escondida en el último de acá y en el otro lado, el último del otro lado. Entonces te quedan ensamblados por un solo fierro que los agarra a todos. Aquí y acá. Y el resto se va separando para arriba, pero en algún punto tienen que encontrarse. Ya, y más me gustaría que fuera en el medio. Eso, es que eso ellos mismos hablan por sí solos. O sea, si tú me dices aquí, ¿dónde veo el ensamble? Yo veo que aquí, por ejemplo, esto puedo unirlo ahí. Claro. Entonces tengo que ver este otro, ¿dónde puedo unirlo? Y a lo mejor el unirlo me va a dar ahí. ¿Cachai? Mira cómo irá para afuera. Claro. Y este otro entonces tengo que verlo y a lo mejor va a ser ahí. Entonces tengo que ver dónde se ensambla para que todo funcione. Ya. Y lo tengo que ubicar ya. Y entonces ahí le encontré y ahí están. Y esa es la unión. Ya, Ese es el lugar donde van a estar unidos. claro. Y para arriba Salva. y para abajo se arman solos. Ya. Tienes que encontrar el punto de encuentro Perfecto. José, atento ahí con, y marcarlo. con el fierro. marcar. José es muy habiloso. Y marcarlo. Y ahí entonces se perforan y se atraviesan de lado a lado y se le pasa. Y después apretado, no se suelta por ningún motivo. ¿Cómo los cuelga? Eso va a depender del sistema. Tú puedes colocar desde ahí, por detrás de Claro, un gancho, claro. o desde el último de más arriba, todo lo más. Claro. Sí. Eso como que me gusta. Y listo. Ya. ¿Mm? Bueno, ahí ya entra la creatividad de uno. Obviamente. Todo no lo puede hacer el profesor. No, pero te quedó clara la película, ¿no? Sí, súper. Muy clara. Ya. Yo Maravilloso. me voy feliz con mis palas entonces. Quiero Ya, ahí saber tengo la ninguna. segunda obra. No, aquí, dependiendo de la cantidad que tengas de esto, tienes muchas, tienes las 3 obras. Claro. No, pero voy a hacer esta con eso. Con esto voy a hacer mi idea de la otra. Con esto voy a hacer otra cosa. Y voy a hacer uno más. A ver, Pero- veamos lo otro que trajiste, el vellón, Ah, sí. Pues. Bueno, yo lo traía en realidad así como... para mostrarlo. Claro. Ujú, Que eso... Bueno, esta es muy sencillo de trabajar. ujú, Porque uno pone los colores que uno tenga. Yo tengo hartos colores. ya. Y por ejemplo los pone sobre... Mira, aquí se nota. Y aquí yo lo hice en una gasa. Ujú, Aquí yo le saqué la gasa. sí. Después que uno pone los pedacitos del vellón y después le pones agua y le vas poniendo agua con jabón Ujú, y lo vas sobando para que el pelo, las tramas se entrelacen. Pues. Es como cuando uno hace un dreslo en el pelo, ujú. ¿cierto? Que es pelo enredado, esto es lo mismo porque esto es pelo natural de oveja. Y uno hace esto al amasar y eso se va entrelazando y te queda. Después hago- esto tú lo Te hago una consulta, agua porque caliente. en general yo lo he visto como lo estabas haciendo tú y lo he visto como vellón suelto. Sí, sí. Lo que no he visto, a lo mejor he visto poco, es que esto lo transforma en tejido como para hacer, ¿cómo se llama? ¿Telar? Telar. Sí, o sea, de hecho, de esto sale la lana para el telar. Ujú. Porque de esto tú lo. Ujú. Pero lo la pregunta hilas. es otra, no sé si sé, la pregunta es otra. Si yo lo corto en tiritas Ujú. y hago con eso telar, Salvaje. no, Sí. no tejido, sino que cortado, porque esto ya tiene cierta estructura. Sí, pues, Por lo justamente. tanto, yo lo puedo cortar y me va a quedar como si, y los puedo cortar todos del mismo Sí. grosor. Sí. Y puedo cortar Sí. más de esto, qué sé yo, y puedo cortar más de eso y ir haciendo un esto telar lo a teñiste partir tú. de esto. Sí. Entonces se pueden hacer maravillas, porque Sí, puedo claro. tener el ensamble de algo que se ve ya más manipulado, algo que se ve menos manipulado y algo aún menos manipulado. Claro. Y tendríamos una obra bastante natural, digamos, de esto. Claro. Eso por una parte. Por otra parte, ¿has visto alguna vez cómo se comportaría esto si yo le tiro pintura encima? No, y eso es lo que me gustaría ver ahora, porque por ejemplo. El acrílico. Claro. Chorreado, Claro. acrílico, pero grueso, Claro. así como... Claro. Claro, también pensé, por ejemplo, en no tratar el Ujú. vellón así, no dejarlo tan entrelazado y poner ¿Más como, crudo? como yo lo trabajo aquí, pero trabajarlo aquí. ¿Me entiendes? Mm. Para que ahí se haga el efecto Sí.
como de colores. Por ejemplo, aquí yo usé así como colores básicos, pero uno puede hacer cualquier mezcla y tengo, por sacas ejemplo, aquí un tapado y de te colores queda- hermosos. Y te queda la obra puesta acá. Claro, Y esto pasa a ser, en este caso, un elemento de traspaso. claro. Como si fuera, ¿cómo se llama? De calcomanía, pero usaste esto como elemento En vez de de- calcomanía para el de otro, en vez de acrílico. ocupar un plástico y Claro. ocupar un acrílico. Claro, Perfecto. claro. También pensaba en eso. Exactamente. ¿Mm? Sí, ahí hay que ir probando, pues. Como dices tú, ensayo y error, eso lo voy a hacer hoy día en la tarde. Ujú. Y le saco la foto y la mando pues, Ya, para pues, que ya. vamos Sí. conversando, porque Sí. ahí yo tengo que ir viendo qué elementos voy a poner en esta. Porque esta, por Lo ejemplo... otro, Marina, es que si que vas a trabajar eso y vas a trabajar con tintura, ¿Sí? entonces, José, te pido un favor, allá hay una tela café debajo, bien abajo, esa. Esto también son telas que yo tiño. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿qué te quiero decir con esa? Bueno, este es ¿cómo se llama esta tela? Un osnaburgo, ¿Ya? ¿ya? Está teñido en la cual la fui metiendo de a poco para que fuera generando el ejercicio. Si tú trabajas este tipo de tela, pero sin imprimar, Ujú. también al hacer esto te va a quedar distinto, Ya. Claro. para que pruebes. Si tienes Ya. lona cruda sin Sí, sí, imprimir, tengo. entonces hazlo también sobre lona cruda, porque te va a trabajar distinto que sobre el gesso. Claro. Sí, de todas maneras, porque igual yo creo que el gesso va a ser ahí como Un elemento de- que rechace un Sí, poco la de pintura hasta todas que se maneras. produzca el anclaje, Claro, ¿ya? claro. Para que vayas probando. Ya. Mira que me hiciste acordar de Ujú. las cosas que yo, para que veas que de repente trabajamos Mira, cosas, sí. cosas similares en sintonía. Mm, ¿Mm? qué lindo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, por supuesto, yo voy a trabajar estas cosas y a esto yo ya les voy a ir haciendo textura y color, Sí. porque después quiero ver cómo Con lo el ensamblo. diente- ¿Y el diente? El diente no tenía diente mi papá, fui ayer a su casa, no tenía ninguno en la casa, así que me dijo que me iba a conseguir uno para poderle sacarle el Molde. molde y para Avísame, le sacamos molde juntos. Ya, Usamos vaselina primero, limpiar bien el molde, le sacamos vaselina, le hacemos un fondo, una cama, ya, y en base a eso con un cajoncito le sacamos un molde. ya. Hoy día entonces hemos visto de composición lo más elemental, que es la actitud. La actitud es lo que nos va a ayudar fundamentalmente a entender muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y no nos priva de libertad, por el contrario, si nosotros comprendemos eso y lo asumimos dentro de nuestro sistema de trabajo, vamos a ver que con libertad absoluta vamos a poder realizar composiciones entendiendo, sabiendo que lo que estamos haciendo funciona. Entonces ya no vamos a decir, mira cómo me quedó, sino que mira cómo lo dejé, como yo quiero que quede. Y esa es la diferencia. ¿Mm? Esa ha sido la clase, creo yo, más importante del día de hoy. Quiero agradecer a todos ustedes por ver este episodio. ¿Mm? Y desde Casa Luna, Arte y Cocina, los despido y esperemos volvernos en una nueva reunión y entrevista con algunos de otros los artistas participantes de este proyecto FNDR del Gobierno Regional de Atacama. Muchas gracias por su participación.
Sí.